Sueño que te me vuelas a una isla lejana. Bien, Sueño bueno, que muchísimas te gracias me por la invitación. vuelas Siempre es a un una gusto poder isla tener estos lejana. espacios para No dialogar, para debes conversar de apenar nuestros procesos, arte ¿no? que tú Porque te muchas veces se ven las obras, se ven las canciones, se ven los videos duermes o se ven, bueno, los productos, pero atrás de esos productos hay un montón de procesos que son humanos, ¿no? Que son sociales también. Entonces, bueno, mi proceso en la búsqueda de, digamos, del trabajo de la identidad tiene que ver con bueno, primero salir de mi ciudad desde muy pequeñita, ¿no? Yo nací en la provincia de Cotopaxi, nos fuimos con mi familia a vivir en la Amazonía, luego encontrarme con gente muy diversa, muy distinta, con sonidos muy distintos, ¿no? En el día a día, sonidos de la selva, con otra lengua, la lengua quichua también, ¿no? Y después venir a la ciudad, a la ciudad de Quito y encontrarme nuevamente con nuevas sonoridades, con nuevas culturas, ¿no? Por así decirlo. Y después, más adelante, viajé para estudiar en la universidad en Argentina. Entonces ahí fue como siempre este tema de la movilidad, fue como el disparador para entender que somos diversos y diversas, que estamos, digamos, tenemos muchas maneras de expresar, de ser, de sentir la vida, ¿no? Entonces, básicamente mi pregunta fue cuando me decían, ¿y tú eres ecuatoriana? Y yo decía, bueno, ¿y qué es ser ecuatoriano? ¿No? Entonces, a partir, digamos, de una pregunta que surge no sé, en el interior, pero también por reflejo de los demás que querían conocer qué era esto de ser ecuatoriano, ¿no? Entonces, nace como en una búsqueda de una identidad nacional, por así decirlo, porque de alguna manera eso es lo que primero nos, o sea, como que nos marca, ¿no? Estas fronteras, ¿no? El Ecuador, Argentina, España, ¿no es cierto? Entonces, como si realmente eso pudiese decir quiénes somos nosotros, ¿no? Pero bueno, en ese momento empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué significaba ser ecuatoriana? ¿Qué significaba ser latinoamericana, mujer, ¿no es cierto?, en este momento de la vida, de la historia. Entonces, empezaron a surgir más preguntas, ¿no?, acerca de, bueno, ¿y de dónde vengo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene mi cultura, mi manera de comer, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de sentir, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ahí llegó la palabra mestizaje, ¿no? El mestizaje que siempre había sido, digamos, como una mala palabra, ¿no? Como mestizo, como no es puro, el mestizo es poco blanco y poco indígena, ¿no? Entonces es como que no corresponde ni a lo uno ni a lo otro, ¿no? Y también en el mestizaje ecuatoriano se ha intentado durante mucho tiempo y a través de las artes y de la literatura y de la música como un proceso de blanqueamiento. Entonces siempre nuestro mestizaje ha sido no ver y ocultar todo lo que tenemos de indígenas y afro. Entonces, y siendo que eso está en nuestra comida, está en nuestra manera de hablar, está en nada, y está en nuestros pueblos hermanos que están aquí, o sea, está en, en este compartir cotidiano en las diferentes provincias del Ecuador, ¿no? Entonces, mi búsqueda con el tema de la identidad tiene que ver como con reconocerme, con reconocerme y valorarme, y a través de la música fue porque yo empecé con el violonchelo desde niña, y el violonchelo, un instrumento clásico, ¿no es cierto? Entonces, en la educación musical, digamos, el repertorio del violonchelo es un repertorio europeo, digamos, del repertorio del violonchelo. Es un camino que es un camino, ¿no? Y hablar de música popular, de música indígena o de música afro dentro de las escuelas y con el violonchelo fue absolutamente mala palabra, ¿no? Era como, estás loca, desubicada, rara, o sea, como algo totalmente impensable mezclar como justamente nuestra cultura, lo que hoy es cada día con el instrumento europeo, ¿no? Entonces, básicamente yo empecé a buscar a través del canto, a través de los tambores, ¿no? Y de las músicas en las que sí estaba como bienvenido también el hablar desde los lenguajes de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, la voz ha sido como un espacio en el que digamos que se ha permitido, ¿no es cierto?, trabajar, o sea, las canciones o los cantos de las mujeres, que se ha permitido, bueno, no sé, como transmitir otro tipo de conocimientos.
creo que la voz y también la voz de las mujeres, ¿no? Porque también, digamos, dentro de los procesos de la historia de la música, también las mujeres hemos sido invisibilizadas, entonces no existimos en esos procesos históricos, en esos registros históricos, ¿no? No existimos en el archivo, es como si realmente no hubiésemos hecho nada. Y el tema de la voz como una herramienta de gestión, de hacer, ¿no es cierto? Y de identificar y de generar complicidad entre las mujeres, es como una herramienta súper poderosa, yo pienso, digamos, que de alguna manera busca como resquebrajar esta manera tan individual de hacer hoy en día, ¿no? Esta manera tan individual y tan, no sé, como que tan del capitalismo, ¿no? Tan de jerarquizar, ¿no es cierto? Entonces, como que es una manera también de volver a ver, digamos, a las mujeres, ¿no es cierto? Desde su manera de hacer y también de buscar unir, ¿no? Unirnos en esos espacios y de buscar hacer un tejido un poco más colectivo. La voz es para mí como, o sea, es por un lado algo único, ¿no es cierto? Y por otro lado es algo colectivo, ¿no es cierto? Es como que mi anatomía vocal, o sea, cómo es mi cuerpo, yo ya no decidí, o sea, yo nací así, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo entrené para que mi cuerpo y mi voz se vaya también como transformando y modificando. Pero hay otra cosa que es lo que me hereda la cultura, que es toda la música y todo lo que yo pude escuchar desde chiquita, desde la selva, desde las voces de las otras personas, ¿no es cierto? Que me permiten, que me dan las herramientas para poder también hacer. Entonces, es una mezcla entre algo muy propio, ¿no es cierto? De nuestra anatomía, también de nuestro esfuerzo, de nuestro entrenamiento, pero también hay una cosa cultural muy grande que se junta en ese proceso. Entonces, sí creo que el canto es un instrumento de gestión, de autoconocimiento y autovaloración también de la cultura, ¿no es cierto? De poder ver a través de nuestra voz o poder escuchar a través de nuestra voz quiénes somos, de dónde venimos y también quizás proponer hacia dónde queremos ir. Justamente en parte de mi metodología, digamos, de trabajo con la voz, con el canto, en las clases, ¿no? Grupales, también individuales, trabajamos mucho el tema del imaginario, ¿no? Como el imaginario es un espacio, digamos, dentro de nuestro ser, ¿no? En el que, digamos, se van a conjugar, se van a interactuar todas los elementos que nosotros logramos incorporar a través en el tema de la música, a través de la escucha, también a través de la observación, ¿no es cierto? Entonces yo suelo imaginar que mi imaginario es como un jardín, ¿no es cierto? Como así lleno de plantas y lleno de cosas. Entonces, justamente es como decir el monocultivo, ¿no es cierto? Si yo solo siembro una cosa, ¿no es cierto? Es como que quizás no voy a tener suficientes elementos para que interactúen, ¿no es cierto? Esta vida, ¿no es cierto? Y yo que justamente vengo de la montaña, pero también vengo de la selva, donde hay muchas cosas, donde todo está lleno de vida, ¿no? Entonces, también es esa como necesidad de decir, no todas las personas tenemos los mismos elementos, ¿no es cierto? No todas las personas jugamos con los mismos ingredientes o con las mismas influencias. Sin embargo, es importante como tener una aproximación como bastante como rica de la música, de las músicas de nuestros pueblos, para poder de alguna manera desde ahí también dialogar con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Ecuador somos un país multicultural, ¿no es cierto? Un país donde habitamos muchas culturas, muchas etnias, entonces hay muchas lenguas, pero de ahí a que realmente o sea, como que nos interrelacionemos y que dialoguemos entre nosotros, eso es otro proceso. Entonces, a través de la cultura, nosotros sí podemos empezar a generar lo inter, ¿no? Como desde justamente escucharnos, compartir justamente en nuestras músicas y empezar a dialogar desde ahí a través de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia experiencia. Entonces,
Sí, considero que es sumamente importante, ¿no? Que en Latinoamérica y el mundo, digamos, podamos abrirnos un poco más allá de lo que realmente es lo más arrasador de la cultura, ¿no? Lo más masivo, sino que podamos abrirnos y buscar, investigar músicas y sonoridades también guiados por nuestro gusto, ¿no? Pero empezar a investigar porque hay mucha música y mucho canto y mucha cultura que se está produciendo desde diferentes lugares y desde diferentes conciencias también. Invitarles a que nos juntemos de Ecuador, aunque las fronteras son son algo que no debería, que nos juntemos entre los continentes, entre las personas que, digamos, que están haciendo este llamado, entre las mujeres que están haciendo este llamado, también agradecer por esas voluntades y nada, llamarnos y convocarnos a juntarnos en estos espacios.